Muy buenos días a todos los participantes a este quinto Congreso Latinoamericano de Investigación en Didáctica de las Ciencias. Reciban un especial saludo de bienvenido a este evento que reúne a los investigadores latinoamericanos en los distintos campos de reflexión, fundamentación, aplicación, innovación y contextualización de la didáctica de las ciencias. Para la División de Ciencias Básicas y el Instituto de Estudios en Educación de la Universidad del Norte, es de mucho agrado dar la apertura de este evento. Para la universidad también es un honor fungir como sede de nuestro quinto congreso. Ya estábamos preparándonos desde el pasado cuarto congreso realizado en Costa Rica en el 2018 y soñábamos con reunirnos y encontrarnos acá en nuestra cálida Barranquilla, Colombia. Y encontrarnos justo en nuestra casa de estudios, la Universidad del Norte. Nosotros teníamos previsto que el evento se realizara del 14 al 16 de julio del 2020, pero por las circunstancias por todos conocidas, hubo que aplazar el desarrollo del evento. Sin embargo, para mantener activa nuestra comunidad en esas mismas fechas, el año pasado, realizamos unas actividades, una serie de conversatorios y conferencias a manera de pre-congreso y mantuvimos activa nuestra comunidad con estas actividades previas al congreso. La investigación en la didáctica de las ciencias naturales en nuestra región se caracteriza por tener una producción científica sostenida en diferentes institutos y universidades que están congregadas fundamentalmente en torno a una red de comunicación, de intercambio, que es la red LAT. El desarrollo de investigaciones básicas y aplicadas se materializa a través de líneas de trabajo que vinculan investigadores de distintas unidades académicas cuyos estudios se inscriben en contextos diferentes, pero también con ciertas similitudes donde se anidan lo que hemos denominado aspectos identitarios comunes para Latinoamérica. Esta edición del Congreso tiene por consigna por una ciencia escolar fundamentada para la educación científica latinoamericana, como un reconocimiento a las pluralidades epistémicas de nuestra diversidad cultural. El Congreso quiere resaltar entonces todas las investigaciones, innovaciones y reflexiones que se vienen adelantando y las experiencias escolares innovativas contextualizadas con respecto a demandas sociales, culturales, políticas y económicas de nuestra región. Toda esta historia del desarrollo del trabajo de la red LAT y el desarrollo de los 4 congresos anteriores invita hoy a reflexionar sobre 2 cuestiones centrales. ¿Qué ciencia enseñar en el contexto cultural, social, político y económico latinoamericano? Y además, ¿cómo vincular la investigación en la didáctica de las ciencias que avanza con nuevos enfoques metodológicos y distintas fuentes de reflexión epistémica? ¿Cómo vincular toda la investigación con la práctica docente, con el trabajo que se hace en las aulas? En torno a estos interrogantes, el Congreso organizó conferencias, paneles, simposios, comunicaciones, conversatorios y presentaciones de publicaciones con el fin de generar intercambios académicos entre los participantes, a quienes le agradecemos hoy su presencia y participación. Este quinto congreso que hoy iniciamos realmente se pudo desarrollar por el apoyo de más de 30 instituciones de la Red Latinoamericana de Investigación en Didáctica de las Ciencias que han podido hacer realidad este espacio de colaboración, encuentro, conversación, la necesaria crítica y retroalimentación a todas las
iniciativas que se van a presentar. Estas instituciones más directamente relacionadas con el desarrollo del Congreso son aquellas cuyos logos aparecen en todas las presentaciones que van a haber en el Congreso. En la parte inferior de la primera diapositiva aparecen los logos de estas instituciones a las cuales agradecemos y a sus investigadores el apoyo. Tenemos un sinnúmero de conferencistas, moderadores, coordinadores de sala de distintas universidades e institutos de investigación de Latinoamérica que han ofrecido sus espacios para apoyar el Congreso. Muchísimas gracias. Saludo de manera muy especial a nuestro vicerrector académico de la Universidad del Norte, el doctor Joaquín Han, quien dará un saludo institucional, al decano del Instituto de Educación José Aparicio y al doctor Mario Quintanilla, presidente de la Red LAB, quienes se dirigirán a ustedes en unos minutos. Un saludo muy especial con nuestros agradecimientos al doctor Rafael Amador, coordinador del Congreso. Un abrazo de bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias a los conferencistas que hoy inicia la doctora Lidia y cierra el mañana viernes. Señor vicerrector, le escuchamos. Gracias, Judith. Un saludo muy afectuoso a todos los participantes, muy en particular un abrazo de colega, admirador al profesor Mario Quintanilla de la Universidad Católica de Chile, a la profesora Lidia Galagowski de la Universidad de Buenos Aires, al profesor Álvaro García de la Universidad Distrital y un reconocimiento muy especial a los profesores Judith Arteta, José Aparicio, Rafael Amador, Arlet Orozco, que se han preocupado tanto por realizar este quinto congreso. En nombre del rector de la Universidad del Norte, el doctor Adolfo Meisel, me complace verdaderamente darles la bienvenida de manera virtual a la Universidad del Norte. Nos complace muchísimo, nos enorgullece saber que somos sede del quinto congreso. Me sorprende la cantidad de inscritos, la programación tan extensa y rigurosa que han hecho los organizadores. Va a ser sin duda un evento magnífico que unirá nuestros intereses desde las ciencias, desde la educación y otras áreas afines alrededor de la enseñanza de las ciencias en entornos escolares. Una preocupación que desde hace mucho tiempo compartimos la profesora Arteta, el profesor Aparicio, el profesor Amador. Me alegra enormemente poder darles este saludo de bienvenida al quinto congreso y estaré muy atento al desarrollo del evento. Lamento de verdad no poder acompañarlos en todas las conferencias, en todos los eventos, porque el tema, de verdad, lo digo, es un tema que está muy cerca de mis intereses desde hace muchísimo tiempo. Así que les deseo muchísimos éxitos, que aprovechen, disfruten este evento tan esperado y tan juiciosamente preparado. Que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Muchas gracias, señor vicerrector, por su saludo de apertura. Le pido al doctor José Aparicio que continúe, por favor. Muy buenos días a todos, Judith. Un cordial saludo esta mañana a nuestro vicerrector, el doctor Joaquín Han, a nuestros queridos invitados esta mañana, el doctor Mario Quintanilla y la doctora Lidia Galagowski, y por supuesto a nuestros colegas locales, el profesor Rafael Amador y Arlet Orozco.
Un placer enorme estar aquí con ustedes esta mañana como director del Instituto de Estudios en Educación y ratificar lo que se ha dicho, que en la Universidad del Norte desde hace años venimos trabajando en el tema de las didácticas de las ciencias en equipo, entendiendo claramente que unirnos nos da fortaleza, que vincular el desarrollo que se hace desde las ciencias de la educación con todo el conocimiento de las áreas específicas en el ámbito de las ciencias básicas, nos da fortaleza para cumplir la meta que queremos, y es formar cada vez más y mejor tanto a los docentes como a los estudiantes en este hermoso campo de conocimiento que son las ciencias naturales. Tenemos enormes retos. En el Instituto de Estudios en Educación, a partir del trabajo del Observatorio de Educación, hacemos un seguimiento a los indicadores educativos. Y si bien es solamente uno de los muchos indicadores, la prueba Saber 11 en Colombia nos da una pista de cómo van los procesos de aprendizaje en diversas áreas de conocimiento. Y por supuesto nos sigue preocupando mucho lo que en términos de resultados en las ciencias naturales sucede en nuestra región. Sigue habiendo una distancia importante, brechas entre la educación pública, la educación privada, entre lo que sucede en las escuelas a nivel de las ciudades, a nivel rural, de lo que sucede incluso en departamentos de la región. Entonces hay grandes contrastes. En unas instituciones los niveles de calidad a partir de la medición de esos resultados son muy altos, pero en otras son muy bajos. Y en términos generales, por supuesto, yo creo que los indicadores de lo que son los aprendizajes de las ciencias naturales siguen todavía en un nivel en el que nos debemos seguir preocupando por lo que los estudiantes reflejan al finalizar ese periodo de formación de la educación básica y media. Y por eso es tan importante que estén ustedes aquí hoy. Por eso es tan importante que formemos comunidad en torno a todas estas iniciativas maravillosas que les ofrece la Universidad del Norte. El sábado del docente, los procesos de formación, la extensión a través del centro de consultoría y actividades como este congreso que en buena hora nos vienen a recordar que sigue siendo un reto fundamental por la complejidad específica del área de las ciencias naturales, buscar los caminos, los medios para que se produzca el aprendizaje. Esos procesos de cambio conceptual definitivamente son uno de los mayores retos en el desarrollo de las capacidades, de la construcción del conocimiento en nuestros niños, niñas y jóvenes. Y necesitamos gente como ustedes, con una vocación enorme, con una pasión profunda por el conocimiento, por las ciencias naturales, para que nos ayuden a crear esa comunidad, a trabajar solidariamente. Los que tienen la capacidad de haber recibido un proceso de formación que los pone en un lugar más avanzado, creo que tendríamos que tener la generosidad de vincularnos como pares para trabajar con educadores de esas otras instituciones que necesitan nuestro acompañamiento. Y ese es el mensaje que desde el Instituto de Estudios en Educación les queremos dejar el día de hoy. Necesitamos entre todos fortalecer la educación de la ciencia en nuestra región. Es todavía una tarea pendiente en muchos lugares y son ustedes los que como líderes nos pueden ayudar a que eso se haga realidad. Participando hoy aquí esta mañana activamente es uno de los puntos esenciales en ese camino. Bienvenidos, muchísimas gracias y sobre todo que disfruten esta experiencia de aprendizaje. Muchísimas gracias, doctor José Aparicio. A continuación, le damos la palabra al doctor Mario Quintanilla, quien es en realidad el motor eje de impulso para toda nuestra red. Es un honor tenerlo con nosotros, doctor Mario. Muy buenos días a todos y a todas, distinguidas autoridades que nos acompañan, señor vicerrector Joaquín Han de Uninorte, señor decano José Aparicio, estimada Judith, querido Rafael,
estimados profesores, profesoras, investigadores e investigadoras de nuestra comunidad latinoamericana. Mis saludos muy especiales a todos y todas quienes integran los grupos focales de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, México, República Dominicana y El Salvador y Uruguay que nos acompañan hoy. Queridos estudiantes y profesorado en formación y ciencias de toda esta vasta y admirada geografía, sean mis primeras palabras un signo de gratitud para la Universidad del Norte, que en 2018 asumió el desafío de organizar el 5º Congreso Latinoamericano de Investigación en Didáctica de las Ciencias. Particularmente a quienes han liderado desde entonces este proceso, los académicos Judith Artet y Rafael Amador. Entonces, febrero del 2018, en tierras costarricenses, en un signo delicado y simbólico, el doctor José Pereira, presidente del 4º Congreso, hacía entrega del emblema patrio al doctor Rafael Amador para continuar construyendo esta tremenda aventura educativa iniciada en Chile el 2012 en la Universidad Católica. Nos dijo algún día Gabriel García Márquez: he aprendido que el mundo quiere vivir en la cima de la montaña, sin saber que la verdadera felicidad está en la forma de subir la escarpada. ¿Cuánto hemos trabajado y caminado para llegar hasta aquí? ¿Cuánto cariño y nobleza hay por nuestra profesión? ¿Cuántas dificultades y cansancio? Pero aún así subimos la escarpada. Sin embargo, ¿cuándo imaginaríamos en San José de Costa Rica, ese febrero cálido de 2018, que una partícula microscópica que iniciaba su viaje en Oriente intersectaría esta aventura y escarpada y nos llevaría a un ostracismo impensable y obligatorio de reclusión e incertidumbre desde hace casi ya 2 años? El impacto que ha provocado la pandemia del coronavirus a nivel planetario ha sido de tal magnitud que nos ha dejado desconcertados, no solamente por su naturaleza y la velocidad como se ha diseminado la enfermedad a nivel global, sino que también ha dejado al descubierto y desnudado de manera dramática las tremendas brechas sociales existentes en todas nuestras geografías y latitudes. Ha dejado en evidencia la persistencia histórica del inequitativo y asimétrico acceso a los beneficios de la ciencia y la tecnología de las grandes mayorías de nuestros países. Basta un análisis instrumental y discreto para darnos cuenta que las políticas públicas en ciencia y tecnología y los beneficios directos que provienen de ella, tales como acceso a la salud, a la alimentación, a la vivienda y a los medios digitales, están desigualmente distribuidos en toda nuestra América Latina. Esto se traduce en inequidad e injusticia entre países, y dentro de ello se conoce la existencia y permanencia de grupos excluidos del conocimiento científico y tecnológico, así como del uso de sus beneficios. Exclusión por pertenencia a etnias, grupos sociales o etarios y distancias geográficas, centro, periferia, ciudad y campo. En palabras de Humberto Maturana, noble hijo de este continente, la pandemia del coronavirus vino a abrirnos los ojos, convirtiéndose en una oportunidad única para preguntarnos cómo es el mundo en que vivimos y qué queremos conservar y transformar de él para construir hoy el mundo del futuro, el que queremos vivir y heredaremos a las próximas generaciones. Por ello, este evento resulta tremenda y particularmente valioso ante esta crisis que adquiere múltiples epítetos y significados, que sin duda nos ha permitido mirar también quiénes somos el profesorado de América Latina, qué queremos construir, cómo hacerlo y para qué finalidades. Como siempre, nos recuerda desde hace más de 2 décadas la doctora Mercé Izquierdo, inspiración académica y de vida de un número significativo de compañeros y compañeras que nos acompañan esta mañana. Somos seductores de un mundo posible.
de una educación científica que ha de intervenir en el mundo y transformarlo con unas finalidades profundamente humanas, cuyas teorías, lenguajes y acciones reconozcan y valoren que la ciencia son sus hombres y mujeres, comprometidos y comprometidas genuinamente con una cultura para la paz social, la equidad, la justicia y los derechos humanos, promoviendo y profundizando de manera respetuosa nuestras geografías y territorios al que pertenecemos y nos debemos como comunidad educativa y científica. La principal consigna de este Congreso nos permite continuar inspirándonos por una ciencia escolar fundamentada para la educación científica latinoamericana, como reconocimiento a las pluralidades epistémicas de nuestra diversidad cultural, pues nos moviliza la pasión por el conocimiento, los sueños por la patria grande de Bolívar, los consensos teóricos y metodológicos y unos valores que compartimos en un trabajo colaborativo, desinteresado, pluralista, libre de exclusiones, con la fortaleza que nos da el testimonio de nuestras historias de vida, de nuestros talentos y de la disposición a seguir caminando juntos y juntas pese a los obstáculos que aparecen en este caminar provocador de la utopía de Galeano. Disfrutemos entonces de esta fiesta del conocimiento, que nos oxigena el alma y permanecerá en nuestra historia, como permanecen los recuerdos imborrables de nuestra querida compañera, amiga e investigadora, la doctora Leonor Bonán, que nos dejara un 10 de diciembre de 2020 y que seguramente desde algún confín del universo, con esa sonrisa contagiosa y esa inteligencia creadora, está que duda cabe, acompañándonos desde el infinito. Una mujer admirable que fue además una hermana en tiempos de angustia y frustración. Leonor, eres irreemplazable y no te has ido, porque siempre vivirás en nuestros corazones y tu legado ha sembrado en nuevas generaciones de investigadores. Gracias por seguir viva en nuestra memoria y en el recuerdo de tantos y tantas que hoy están esta mañana. Al finalizar esta breve intervención, no puedo sino agradecer a todos y todas mis compañeros y compañeras de la red que, impregnados en el imaginario de un sujeto colectivo que crece y se agiganta, seguirá colaborando para que continúen, en palabras de Salvador Allende, nuestro presidente mártir, abriéndose las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Muchísimas gracias, Colombia. Muchísimas gracias, Latinoamérica, por su compromiso y lealtad. Muchísimas gracias, doctor Mario, por tan sentidas y oportunas reflexiones. Antes de dar inicio a la conferencia magistral central en este acto, vamos a dar unos minutos al doctor Rafael Amador para unas pautas para poder interactuar en esta plataforma. Muchísimas gracias, ya nos vemos. Rafa. Gracias, Judith. Buenos días y agradecer a todos los presentes. Gracias al vicerrector académico, al decano del Instituto de Educación, Estudios y a la decana Judy Arteta. Bien, gracias al presidente de la RedLat por estas palabras y darnos significado y recordarnos por qué estamos acá reunidos. Antes de empezar con la conferencia central de la doctora Lidia Lagovsky, quiero recordar a todos los participantes algunas pautas para su participación. Recordemos que han recibido algunos correos por parte de nosotros en las que se les ha recomendado por favor ingresar a las sesiones de trabajo con la cámara y el audio desactivados. Esto con el propósito de poder tener, digamos, todo adecuado para la participación de los ponentes, a los cuales les recomiendo, por favor, tener su presentación de PowerPoint lista. Una vez le toque el momento, por favor, simplemente hacer clic para hacer la presentación y así no
demorarnos en la presentación, dado que los tiempos son bastante justos. En términos de los certificados, por favor, los moderadores van a estar por medio del chat de cada una de las plataformas suministrando el formulario de asistencia. Así que, por favor, firmarlo, porque esa será la información que vamos a tener en cuenta para la generación de los certificados. Bien, sin más palabras, nuevamente agradecerles a todos y a todas por su participación y por darnos esta fuerza, este movimiento, esta alegría de poder concretar estos encuentros de reflexión e intercambio. Muchas gracias. Le doy el paso a Judith. Muchísimas gracias, Rafael. Y de verdad queremos hacer un reconocimiento a todos y cada uno de los miembros de la red que con su entusiasmo, con su espíritu de cooperación nos han ayudado a hacer posible este evento. Mil gracias. En este momento entonces damos paso a nuestra conferencia central sobre marcos teóricos y metodologías de investigación, relatos sobre 4 tesis doctorales, a cargo de la doctora Lidia Galagowski de la Universidad de Buenos Aires. La doctora Lidia es licenciada y doctora en Ciencias Químicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Ella es investigadora en las áreas de química orgánica y de enseñanza de las ciencias. En ambas áreas de conocimiento ha sido y es directora de proyectos de investigación y desarrollo y directora de numerosas tesis de grado y 8 tesis de doctorado. Es autora y coautora de más de 215 presentaciones a congresos y más de 120 publicaciones de investigación científica en revistas con referatos nacionales e internacionales. Es coautora de 4 patentes nacionales y 5 internacionales en el área de la química medicinal. Ha sido y es disertante y profesora invitada en numerosas universidades y eventos científicos de la Argentina y otros países. Ha recibido el Premio de Educación de la Asociación Química Argentina en el año 2009 y el Premio Bicentenario de la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias en el año 2012. Además, otros premios en el área de educación por trabajos en coautoría. Es miembro de comisiones y subcomisiones de doctorados de universidades argentinas y miembro de comités científicos de revistas de educación en ciencias. Actualmente es profesora consulta en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, en el área de profesorados. Presidenta de la División Educación de la Asociación Química Argentina, y desde esta asociación ha sido presidenta de las Jornadas Nacionales y Internacionales de Enseñanza de la Química en noviembre de 2015 y en octubre de 2017. Muchísimas gracias, doctora Lidia, por ofrecernos esta conferencia. Bien, ¿estoy conectada? Sí, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Judith, por esta presentación. Yo me escucho con eco, no sé, los demás. Ahora sí. Te escuchamos bien. Bien, bueno, muchísimas gracias, por supuesto, a las autoridades de la Universidad del Norte por la organización de este congreso, que sin duda va a ser maravilloso. Muy agradecida a Mario Quintanilla por la organización de hace unos 10 años de esta red hermosa que nos junta a todos los latinoamericanos e iberoamericanos y que cuyas palabras siempre son conmovedoras y, como dijo recién Rafael, nos recuerdan por qué estamos aquí. También un agradecimiento a las palabras del vicerrector Joaquín, del doctor Aparicio y de Judith
muy cálida anfitriona. Así que bueno, bienvenidos a esta conferencia y cuando quieran puedo compartir ya pantalla y empezar. ¿Está bien? Es muy raro esto de hablar sola. Bueno. Te escuchamos muy bien. Sí. Bueno, pongo a compartir y empezamos, ¿sí? Compartir y... Bueno, el tema de la conferencia que acordamos con Rafa el año pasado fue sobre marcos teóricos y metodologías de investigación, relatos sobre 4 tesis doctorales, que fueron 20 años de trabajo resumidos en 1 hora. O sea que fue un gran trabajo hacer esta charla y me encanta poder compartir con ustedes 20 años de nuestros trabajos, por lo menos una selección. Bien, la conferencia va a tener 3 aspectos. La primera es desde dónde partimos. La segunda son líneas de trabajo que guían nuestras investigaciones y en referencia a las tesis doctorales que vamos a trabajar, que son 4. La de la doctora Diana Beckerman, la utilización de la imagen como instrumento de enseñanza y aprendizaje de la química orgánica, que fue defendida en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, la tesis de la doctora Judith Garófalo, obstáculos epistemológicos de aprendizaje del tema metabolismo de hidratos de carbono, un estudio transversal en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, la tesis de Natalia Ospina Quintero, estudio didáctico epistemológico sobre la enseñanza y el aprendizaje de temas de biología celular y química biológica, también en la Facultad de Exactas, y la de Martín, que está por defenderse en este mes, en octubre, estudio didáctico epistemológico sobre la enseñanza y el aprendizaje de aspectos redox de la respiración celular. ¿Desde dónde partimos? Quiero hacer mención a alguna tradición de la UBA que nos toca en este área. En principio, la UBA tiene 200 años de antigüedad y tiene más de 200.000 alumnos y es una universidad pública y gratuita. Gratuita en el grado y en el posgrado de doctorado. Algunas maestrías son pagas. Pero esto tiene una característica y es que al estar desvinculado la asociación de empresa-cliente, realmente los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires se tienen que apañar por su cuenta. No hay una institución que organiza, que protege. Es una institución tan grande que, digamos, todos los escollos que van teniendo los estudiantes los tienen que superar ellos mismos. Y en el doctorado particularmente, digamos, tienen que trabajar 8 horas por día durante 5 o 6 años, hay un límite de tiempo después de lo cual se tiene que renovar, digamos, la inscripción al doctorado y hay créditos que tomar y demás, pero realmente es un trabajo muy grande, un doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Y ustedes habrán visto que los temas de las tesis son metabolismo de hidratos de carbono, biología celular y química biológica y aspectos redox de la respiración celular. Y esto es porque en nuestra Facultad de Ciencias Exactas, si bien hay 4 departamentos de química, solamente... ¿Sí? Disculpa que te interrumpa, es que no estamos viendo tu presentación. Entonces, creo que tienes que compartirla para poder ir viendo y ir siguiéndote en la charla. Pero yo pensé que estaba compartida. No, seguimos viéndote, entonces. Ay, no. Compartir pantalla. A ver ahora. Menos mal que me avisaste. ¿Está bien ahí? No, te seguimos viendo todavía. ¿No? No, todavía te seguimos viendo. Ay. Compartir audio del sistema. Le informo, doctora Lidia, para compartir pantalla debe entrar en la opción de compartir. Sí, abajo. Luego darle en compartir pantalla. Sí. Y por último, darle la elección de pantalla completa.
Compartir pantalla y toda la pantalla, ¿esto? Toda la pantalla, correcto. Ah, Y así perdón, podemos compartir. Ahora, a ver. Ahora sí podemos ver su pantalla. Ya puede entrar en la presentación. ¿Ahora lo están viendo? ¿Lo están viendo? Sí, Lidia, ahí estamos, aspectos de la conferencia. Bueno, entonces, había dicho desde dónde partimos, líneas de trabajo y las tesis doctorales, que estaban escritas aquí. Menos mal que me avisaste, Rafa. Entonces, desde dónde partimos, había hablado de las tradiciones de la uva y estaba señalando que las tesis se refieren a metabolismo de hidratos de carbono, a temas de biología celular y química biológica y aspectos redox de la respiración celular. Y esto se debe a que si bien hay 4 departamentos de química en la Facultad de Ciencias Exactas, solo el departamento de química biológica nos ha aceptado hacer tesis en enseñanza de. Entonces, los temas tienen que seguro tocar a la materia de química biológica, que es de 4º año de la carrera, de biología o de química, y los temas son de química biológica. Pero a su vez, en este área, en nuestra facultad, hay 3 premios Nobel, el doctor Husa y el doctor Leloir y el doctor Milstein. Si bien Milstein desarrolló sus trabajos en Inglaterra, la formación de ellos fue en el área de química biológica, por lo cual nuestros doctorados son realmente de un nivel de exigencia muy grande. ¿Estamos viendo ¿Estamos viendo las pantallas? Sí, Lidia, ahí estamos viendo la presentación. Bien. Las líneas de trabajo que guían nuestras investigaciones, yo seleccioné 3 que son importantes y que nos van a permitir hacer una hilación en toda la charla. Una es encontrar marcos teóricos para interpretar errores de aprendizaje de estudiantes. Otra es utilizar metodologías de investigación conocidas y desarrollar nuevas. Y otra es analizar dificultades de comunicación debido a la complejidad de los discursos de enseñanza. Entonces, antes de empezar con la primera línea, quiero hablar algo también desde donde partimos, que son unos marcos teóricos sobre procesamiento de información que ya veníamos trabajando antes de empezar con la tesis de Diana. Para entender este marco, tenemos que entender que hay una diferencia para nosotros en información y conocimiento. La información está fuera de la mente, de la estructura cognitiva de los sujetos. Si la estructura cognitiva la representamos con esferitas y nodos, relaciones entre conceptos y relaciones, digamos que el docente no imparte conocimiento, sino que presenta información y el conocimiento se debe construir en la cabeza de cada sujeto. Es decir, la información que es parte de lo que proveemos como docentes proviene del conocimiento de un emisor de ese mensaje, pero ese conocimiento no se ve. Y a partir de la información, son los estudiantes, receptores de esa información, que tienen que construir su conocimiento. Y ese conocimiento tampoco se ve. Entonces, la información, está entonces representada por lenguajes, verbal, gráfico, matemático, de fórmulas químicas, cuando es enseñanza de la ciencia. Y entonces constituye esa información los discursos de enseñanza. Por eso va a ser el discurso de enseñanza un tema objeto de nuestro análisis. Y a su vez, como emisores y receptores, o estudiantes y profesores, somos humanos, es importante para nosotros tener modelos de cómo se procesa la información. Y aunque esto es algo bien complejo, lo resumo muy brevemente porque vamos a usar este modelo más adelante en la charla. Este modelo, reuniendo 2 autores, dice que la información está fuera de la mente de un sujeto. La información son discursos, textos, videos, gráficos, eventos, experimentos, simulaciones, lo que fuera, y adentro de la mente del sujeto hay por lo menos 4 estamentos. El filtro perceptivo, memoria de trabajo, memoria de corto plazo, memoria de largo plazo. Allí en la memoria de largo plazo estarían los conocimientos.
Y esta memoria tiene una capacidad ilimitada y sus contenidos están relacionados o fragmentados y duran toda la vida a menos que ocurran procesos de olvido. La memoria de corto plazo tiene una capacidad limitada y solo mantiene en la atención 7 más menos 2 bits de información simultánea, que dura en la memoria de trabajo más o menos unos 20 segundos. Es decir, más información que se recibe se pierde si no se puede codificar de alguna forma con lo que ya se sabe que está en la memoria de largo plazo. La memoria de trabajo es como el monitor que ayuda a codificar y decodificar esta información entre la memoria de corto plazo, que es el cuello de botella, y la de largo plazo. Y luego tenemos un filtro perceptivo, que es un sistema de retroalimentación que determina qué pasa o no pasa, porque ya ven que la información puede ser grande, pero lo que se va a guardar es mínimo respecto de todo lo que se informó. Bien, entonces, habiendo presentado nuestros marcos previos, empecemos a trabajar con la primera línea de trabajo. Encontrar marcos teóricos para interpretar errores de aprendizaje de estudiantes. Perdón. Para lo que vamos a trabajar con la tesis de la doctora Diana Beckerman, en farmacia y bioquímica, en la materia química orgánica. Bueno, Diana estaba siempre preocupado por esto de cómo se procesan las imágenes en las carreras universitarias, particularmente en química orgánica. Y entonces ella veía que había muchos problemas en el segundo año universitario, que es la materia química orgánica, más o menos 600 o más estudiantes por cuatrimestre, que mostraban errores en destilación, recristalización, extracción. Y durante 2 años hicimos instrumentos que se tomaban en el parcial, donde se mostraban imágenes de dibujos submicroscópicos de qué pasaría en diferentes sistemas macroscópicos. Ellos tenían que correlacionar y había muchísimos errores. Y nosotros no sabíamos cómo encauzar ese análisis. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que en realidad los estudiantes en el segundo año universitario tenían problemas sobre el tema soluciones o disoluciones. Entonces Diana tuvo una idea, porque dijo, bueno, ese tema no se enseña en la universidad, se da por sentado que lo traen del secundario. O sea, en la universidad hacemos cambios de unidades, de un tipo de concentración a otra, pero la idea de qué es una solución la traen. Pero como Diana daba clase en secundaria, en una escuela bajo la supervisión de la universidad, me dijo, era marzo más o menos cuando estábamos en esta situación, digo, tengo unos estudiantes del año pasado que estaban en tercer año, que eran excelentes, divinos, sacaban todos 10, los voy a tener ahora en cuarto año, entonces puedo comenzar el cuarto año con un repaso sobre soluciones. Y pregunto si quieren un grupo ser voluntarios para un trabajo de investigación. Efectivamente, comenzó el año con estos estudiantes muy, muy buenos, hizo un repaso teórico, experimental, y con dibujos y con videos, y consiguió 12 estudiantes voluntarios. Luego Diana les preguntó que respondieran correctamente, definiciones sobre solubilidad, soluciones y sustancias iónicas. Y ellos respondieron correctamente. Pero al pedirles que representen con dibujos qué pasa submicroscópicamente al disolver sal común en agua, que es el ejemplo que yo traje, ella preguntó más cosas, aparecieron dibujos como estos. Y Diana estaba desesperada porque cómo habían dado bien las definiciones y con los dibujos los habían hecho mal, estos realmente no respondían a lo que ella había mostrado, ni con dibujos, ni con videos. Entonces había una gran desilusión de Diana, me acuerdo que era un jueves a la noche, a las 20 horas en su casa, y Diana lloraba y decía, no voy a terminar más mi tesis, porque ¿cómo puede ser si estos buenos alumnos, y yo enseño bien, decía, yo enseño bien, y ellos responden bien, ¿por qué en esta investigación salen estas cosas?
Entonces dijo una palabra mágica, dijo, porque yo les digo que el solvente rodea el soluto, pero esto no es la forma de escribir, de dibujar como rodea. El cloruro de sodio no es una molécula, el agua es polar pero no tiene cargas netas. Entonces empezamos como a notar, porque ella decía cosas que iban sonando. El solvente rodea el soluto y el agua es solvente polar, pero el cloruro de sodio no es una molécula y el agua no tiene cargas netas, o sea, había algo que sí y otro que no. Para un soluto iónico, efectivamente cada ion se escribe por separado entre paréntesis con su carga y la carga total tiene que ser 0, pero el agua no tiene cargas netas y las cargas son cloruro de sodio, sodio más, cloro menos, esto es un desastre. Entonces había cosas que estaban bien y cosas que estaban mal, como si hubiera error al traducir lenguajes, era rarísimo. Entonces, de casualidad, yo estaba leyendo un libro de investigación sobre mercado, sobre mercadeo o marketing, que no tenía nada que ver con ciencia, pero que mágicamente nos dio una pauta para ver si podíamos interpretar esto, que es el modelo de aprendizaje por asociación anzuelo señalador, que les voy a mostrar ahora sobre la base de nuestro modelo previo, pero que Erickson y Simon, que son los que escribieron el libro del protocolo análisis, no lo dibujaron así. Estos autores dicen que cuando llega una información, el sujeto no guarda, selecciona y guarda algo de lo que aprende, pero eso no lo guarda aleatoriamente en su memoria de largo plazo, sino que lo guarda señalizado, de alguna forma marcado, con, Diana dibujó así señaladores, para que nos ayude cuando uno tiene que evocar algo, digamos, está jerarquizado, ese guardado. Entonces, cuando a alguien le hacen una pregunta, este sujeto reconoce en la pregunta un anzuelo, con ese anzuelo va y pesca en su memoria de largo plazo, establece asociaciones anzuelo señalador y da la pregunta, y da la respuesta. Si estamos hablando nosotros, en el caso de Diana, de un experto, cuando le hacen una pregunta contesta correctamente. ¿Pero por qué? Porque el experto ha construido sus conocimientos a lo largo de muchos años y tiene señaladores, digamos, correctos y los vincula correctamente. Pero ¿qué pasa con un novato? Entonces, el mecanismo es el mismo, pero si nosotros consideramos esto, cada ciencia como un conjunto de lenguajes, podríamos llegar a entender qué es lo que pasó para resolver de esta forma errónea la pregunta. Veamos. ¿Qué podría haber pasado en la mente de un novato? Bueno, guardó, y por ejemplo guardó con un señalador del lenguaje verbal, el solvente rodea el soluto, el cloruro de sodio es un soluto, el agua es solvente. Y con señaladores de lenguaje gráfico o de fórmulas químicas, cómo se dibujan las moléculas, cuándo se usan los corchetes, las cargas más y menos, la suma. Pero en realidad los guardó como señaladores separados, no integrados como nosotros enseñamos, que nosotros usamos diferentes lenguajes complementariamente para que se entienda, digamos, lo que queremos decir. Pero posiblemente para los estudiantes novatos, ellos le den una jerarquía idiosincrásica y separada según los lenguajes. Es como si yo quiero explicar el mismo tema en japonés, en chino o en castellano. Para los estudiantes no va a ser complementario eso. Y tal vez guarden pequeñas cosas sueltas en su memoria de largo plazo. Si este es el caso, entonces, cuando llega una pregunta, el estudiante novato reconoce un anzuelo y va y pesca y organiza asociaciones anzuelo señalador, pero
resuelve de una forma idiosincrásica. Entonces pensamos que los señaladores aislados pueden ser correctos, pero pertenecientes a diferentes lenguajes, y el novato los reorganiza mal. Bueno, con esta idea entonces teníamos por lo menos estos dos marcos nuevos, que cada ciencia es un conjunto de lenguajes y el modelo cognitivo anzuelo señalador. Entonces, Diana desarmó estas respuestas y muchas otras de los estudiantes, respuestas erróneas, y encontró señaladores como códigos pequeños, correctos, pertenecientes a diferentes lenguajes, reorganizados en formatos sintácticos erróneos. Es decir, Diana analizó respuestas, pero también hizo una búsqueda epistemológica sobre qué es un lenguaje y encontró que para cada lenguaje tenemos códigos como morfemas, fonemas, palabras, iconemas, íconos, depende del lenguaje, y tenemos formatos sintácticos que son correctos. Entonces, la hipótesis de la tesis de Diana fue relacionar estos dos marcos teóricos y, por supuesto, al poder encontrar estos códigos correctos en formatos sintácticos erróneos, Diana terminó su tesis 10 sobresaliente, muy bien, y nos aportó dos marcos teóricos que a partir de allí los usamos. Entonces, volviendo a nuestras líneas de trabajo, habiendo visto la primera línea, encontramos dos marcos teóricos nuevos. Veamos ahora la segunda línea: utilizar metodologías de investigación conocidas y desarrollar otras nuevas. Para ello, vamos a la tesis de Judith Garófalo. Investigar sobre obstáculos de aprendizaje del tema metabolismo de hidrato de carbono en contextos sistémicos en estudiantes universitarios. Ella trabajó en 4 materias: en biología del ciclo básico común, que es el primer año, introducción a la biología celular y molecular, segundo año de la carrera de biología en nuestra facultad, bioquímica de la nutrición en la Facultad de Medicina, materia del segundo año, y química biológica, que es nuestro departamento anfitrión, cuarto año para carrera de biología y de química. Lo que decía Judith, ella quería investigar esto del contexto sistémico porque decía que los estudiantes aprenden metabolismo de la respiración celular, glucólisis, ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa, pero no integran sus conocimientos, ni en un ser vivo, ni con el ambiente, y repiten de memoria cantidades de fórmulas químicas para probar, y de hecho, la gran mayoría aprueba, pero ella dice no integran. Entonces, se le ocurrió preguntar este problema, que es abierto, porque puede haber muchas formas de responderlo, que reunía a biología y a química. Dice, una persona ingiere una porción de pizza. ¿Existe la posibilidad de encontrar en la atmósfera, en algún momento, algunos de los carbonos que forman la glucosa del almidón de esta pizza? En caso afirmativo, menciona cómo y qué vías metabólicas estarían involucradas. Y en caso negativo, justifica. Entonces, para los que no recuerdan este tipo de construcción científica, les recuerdo muy brevemente que se trata del ciclo del carbono, que involucra al dióxido de carbono atmosférico y a los organismos autótrofos y heterótrofos. Los organismos autótrofos fotosintetizan, tomando el dióxido de carbono de la atmósfera para obtener glucosa y ahí hacer almidón. El almidón es consumido por los organismos heterótrofos y ambos organismos queman glucosa en la respiración celular y obtienen energía y liberan a la atmósfera dióxido de carbono. Esto, digamos, que se trabaja en la materia de primer año y también es algo que muy trabajado en escuela secundaria. Bien. Ahora, como tenía 4 materias, iban a ser estudiantes voluntarios, pero ¿cómo íbamos a trabajar? Entonces, recurrimos al mismo libro, Protocolo Análisis, que habla de metodología de entrevistas, pero para marketing, ¿no? Para mercadeo. Y estos autores dicen que hay 2 tipos de entrevistas, las concurrentes y las recurrentes. En las entrevistas concurrentes
se solicita que diga en voz alta al sujeto investigado todo lo que se le va ocurriendo para solucionar un problema. Y ellos dicen que se expresan asociaciones, anzuelo señalador, sin reflexiones organizadas por la memoria de trabajo. Mientras que las entrevistas recurrentes traen reflexiones hechas por la memoria de trabajo. Les voy a dar un ejemplo de mercadeo para que se entienda mejor. Ellos dicen, bueno, si queremos saber qué ropa se van a vender y por qué sí, por qué no, para hacer cantidad, entonces traen a consumidoras, por ejemplo, les ponen un montón de ropa en percheros y le dicen, bueno, tiene grabado, diga todo lo que se le ocurre hasta que elija una prenda. Luego, cuando ellos desgraban, ven que las mujeres, por ejemplo, dicen, ay, este es divino, pero blanco no, porque se ensucia mucho. Otra dice, no, blanco podría parecer una heladera, no. Otro dice, ay, sí, negro, me encanta porque me hace delgada. Y el otro, ay, no, rosa, me encanta este rosa, pero es de bebé, se van a reír de mí, no. Y así. Pero cuando las consumidoras traen esos productos, ellos les preguntan en la entrevista recurrente, ¿por qué eligió esta prenda? Y porque es la mejor relación precio-calidad, porque lo vi en un diseño en una revista Última Moda y entonces me gustó la calidad de esto. Entonces, ellos dicen, lo que traen, lo que guardan en la mente es diferente cuando les pido que digan en voz alta todo lo que se le ocurre, porque estos son los verdaderos señaladores por los cuales van a definir la compra. En cambio, las reflexiones son, bueno, a ver qué le digo para quedar bien o para parecer interesante. Viendo estos marcos teóricos, nos pareció que la entrevista concurrente podía ser el problema. Entonces, les íbamos a decir a los estudiantes, decí en voz alta, o diga, por favor, en voz alta, todo lo que se le ocurra, cómo se le ocurra resolver el problema. Bueno, entonces este problema ellos podían decir, sí, los átomos de carbono, del dióxido de carbono, pueden estar en la atmósfera y argumentar, o decir que no, y también justificar, no, ¿por qué no? Bien. Y en la entrevista recurrente les preguntamos cuestiones sistémicas. ¿Consideraste el hecho de que se tratara un organismo? ¿Sabes de dónde proviene la glucosa involucrada en la respiración celular? ¿Sabes cómo y por dónde piensas que se incorpora la glucosa al tejido sanguíneo para dirigirse luego a las células de los distintos tejidos? ¿Qué sucede con la glucosa una vez en sangre? Son todas preguntas cuyas respuestas habían sido enseñadas. No desde la pregunta, desde los contextos de enseñanza. Bueno, veamos algunos resultados, sabiendo que la metodología fue que después de la evaluación del parcial, del tema correspondiente, para asegurarnos que los estudiantes habían estudiado, y con la anuencia de docentes, se solicitaba que estudiantes voluntarios salieran unos minutos de la clase. Judith les planteaba el problema, grababan, luego las preguntas y grababan. Y todo eso luego hubo que desgrabar. Veamos primero las respuestas a la entrevista concurrente. Bien. Estas son las materias, 182 estudiantes del primer año, 97 del segundo, 126 de medicina, de química de la nutrición y 123. En total, 528 estudiantes, imagínense la cantidad de grabaciones y desgrabaciones que hizo Judith. Y lo que vimos fue que solamente el 34% de los estudiantes del CBC habían contestado afirmativamente, por supuesto esta era la respuesta correcta. Por suerte, 90% de los de química biológica, porque ahí estaba nuestra tesis, nos salvó el honor. Igual siempre hay algunos que contestaban mal. Ahora, teniendo tanta cantidad de grabaciones de entrevistas, tuvimos que adoptar una metodología diferente para la entrevista concurrente, y la recurrente. Porque ambas son entrevistas individuales, pero el análisis poblacional tiene que ser diferenciado. Por ejemplo, hicimos para la entrevista concurrente un análisis cualitativo con redes semánticas
que no les voy a mostrar, y un análisis cuantitativo para las entrevistas recurrentes con porcentajes de categorías emergentes, que les voy a mostrar algo, pero solo para el CBC. Y para la totalidad, porque nosotros hicimos para el grupo que contestó bien, el que contestó mal, pero ahora les muestro categorías generales. Primero veamos cuáles eran las categorías generales del problema recurrente, de la entrevista concurrente, por el cual dijeron que no. Primero veamos eso. Ellos dijeron que el dióxido que se exhala es el mismo que se inhaló, lo cual es cierto, pero además se le suma el proveniente de la respiración celular. Dijeron que el producto de la degradación de la glucosa es metano, que liberan las bacterias intestinales, lo cual es cierto, pero ese es el producto de las bacterias, pero de las células es dióxido de carbono. Y también dijeron que el almidón es vegetal y por lo tanto no lo consumen los seres humanos, o sea que eso lo traen de la secundaria muy mal. Bien. ¿Qué pasó con el grupo que respondió bien? Bueno, en las redes semánticas se veían un 10 o un 15% de errores en la justificación. Pero eran errores tan gruesos que no podíamos creer y tuvimos que confirmarlos cuando analizamos las entrevistas recurrentes. Vamos a ver algunos porcentajes, pero sí del grupo global del ciclo básico. ¿Consideraste el hecho de que se tratara de un organismo? 25% dijo no. Traté de recordar lo que me enseñaron para responder el problema. ¿Sabes de dónde proviene la glucosa involucrada en la respiración celular? Tenían que responder de la dieta, porque todavía no sabían ellos gluconeogénesis, 0% del grupo negativo y solo el 36% de los que contestaron bien. ¿Qué dijeron? No sé de dónde proviene la glucosa de la respiración celular. Y 10% dijo de la glucólisis. ¿Y cómo? La glucólisis es el primer paso de la respiración celular. No puede ser de dónde viene la glucosa. Si la glucólisis es el primer paso. Y después un 20% dijo que la glucosa ya forma parte de las células. Entonces, viendo estos resultados, que ahora los marqué un poco en color, realmente nos preguntamos, ¿qué modelos mentales están construyendo los estudiantes? Después del parcial. La pregunta 3, ¿cómo y por dónde piensas que se incorpora la glucosa al tejido sanguíneo para dirigirse luego a las células de los distintos tejidos? Lo que esperábamos era que dijera se incorpora por intestino. Pues el 0% de los que contestaron negativamente el problema y un 44% solo del grupo que afirmó el problema. ¿Qué dijeron en general? No sé, 55%, no sé el mecanismo, 15%, y ya forma parte de nuestras células, la glucosa, un 25%. ¿Qué sucede con la glucosa una vez en sangre? Distribución homogénea y captación diferencial por tejido según la afinidad de los transportadores. Esto es lo que tenían que contestar, pero nadie lo contestó. Quiero decir que estas cuestiones se enseñaron en la materia ciclo básico, pero claro, se enseñaron cuando se dan enzimas o cuando se dan transportadores. Con el ejemplo de la glucólisis o de la glucosa, con el ejemplo de la glucosa, pero no todo seguido, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿qué sucede? No sé, 72%. La glucosa se distribuye hacia donde más se necesita, 28%. Una respuesta teleológica. ¿Cómo la glucosa va a saber que tiene que ir al cerebro porque las neuronas solo consumen glucosa? Es terrible, son estudiantes del primer año universitario. Bien, todas estas cuestiones nos hicieron pensar otra vez qué modelos mentales están construyendo los estudiantes. Bien, parece que aprenden, guardan en sus memorias de largo plazo fragmentos desorganizados de información y luego lo construyen en base a sus modelos idiosincrásicos. Bien, entonces, las conclusiones de la tesis fueron muy ricas y muy diversas, pero fundamentalmente es que se enseña bien, porque Judith hizo observaciones de 90 horas de clase en todas las materias, se enseña bien.
Pero los discursos de química biológica evidentemente resultan muy complejos para su procesamiento por estudiantes novatos, y los estudiantes novatos construyen modelos mentales idiosincrásicos muy diferentes a los modelos mentales expertos. Entonces, en esta segunda de nuestras líneas que guían nuestras investigaciones, a partir de la tesis de Judith, encontramos 3 marcos teórico-metodológicos. La diferencia entre entrevistas concurrentes y recurrentes, el análisis poblacional diferente y diferenciar modelos mentales entre expertos y novatos. Veamos ahora cómo analizamos las dificultades de comunicación debido a la complejidad de discursos de enseñanza. Pero antes de pasar a estas, que son las 2 últimas tesis, la de Natalia y la de Martín, vamos a hacer un resumen teórico porque recuperamos nuestro dibujo sobre cómo la información, que son los discursos de enseñanza, digamos, están generados por emisores expertos, pero cuando los reciben estudiantes novatos, construyen modelos mentales que no vemos, pero que evidentemente en nuestras investigaciones los revelamos y son muy diferentes que los modelos mentales de los expertos. Entonces lo presentamos como una red conceptual. Decimos, los expertos construyen sus conocimientos durante años en base a información, y la información se expresa mediante esto de los lenguajes. ¿Quiénes son expertos? Científicos y docentes expertos. ¿Qué es un modelo mental experto? Y bueno, estos modelos son creados en la mente de los expertos. Pero para ser comunicados deben ser transformados en modelos explícitos, que son recortes de información. ¿Y por qué nos importa esto? Porque, bueno, paralelamente estamos viendo qué es esto de los modelos y los modelos mentales y encontramos que adherimos a la concepción epistemológica semántica actual y como publicaron a Doris Bravo, Labarca y Lombardi en un libro de nuestra querida red latinoamericana, dice, hay una oración que nos pega muy fuerte que decía, Gier, que es el mentor, digamos, de la concepción epistemológica semántica actual, Gier enfatiza el carácter no lingüístico, a menudo imaginístico, de los modelos, los sistemas idealizados que presentan en los textos de ciencias son modelos. Entonces, esto a nosotros nos hacía mucho ruido y necesitamos discriminar esto de que el carácter no lingüístico a medio imaginístico de los modelos como sistemas idealizados son modelos mentales que están en la mente de los expertos. Pero lo que se presenta en los textos de ciencias son modelos explícitos. Haciendo esa diferencia, podemos seguir con nuestras tesis. Entonces, decimos que por transposiciones didácticas, estos modelos grandes se convierten en modelos de ciencia escolar que también son ejemplos de modelos explícitos. Y los docentes usamos recursos didácticos para explicar y son parte de estos modelos, porque queremos explicar modelos. Pero ¿qué pasa con los estudiantes? Y los estudiantes novatos a menudo repiten por aprendizaje memorístico los modelos de ciencia escolar explícitos o los recursos didácticos con los que enseñamos, pero construyen idiosincrásicamente sus propios modelos mentales, que generalmente son muy diferentes a los modelos mentales expertos. Digamos ahora que esto de los lenguajes lo ponemos como que los lenguajes usan códigos y formatos sintácticos y ejemplos de lenguaje. Pregunto, ¿me están escuchando? ¿Están viendo? Todo va muy bien. Sí, bien. Entonces seguimos. Las próximas 2 tesis van a referir a otros recursos didácticos, que es videojuegos, el caso de Natalia, y analogías, el caso de Martín. Digamos, dentro de las tesis muy grandes, estos 2 temas vamos a tomar para la charla. Entonces, para analizar las dificultades de comunicación, debido a la complejidad de discurso de enseñanza, tenemos la tesis de Natalia
sobre temas de biología celular y química biológica, y la tesis de Martín sobre aspectos redox de la respiración celular. Bueno, para la época que comenzamos con la tesis de Natalia, ¿se acuerdan que en el 2010 había una confianza en los videojuegos como dispositivos de enseñanza, y con esto de un ordenador por estudiante, y los países salieron a comprar una computadora por estudiante y a repartir, y había mucha confianza en que el dispositivo iba a ayudar al aprendizaje? Bueno, entonces vamos a hablar de un rasgo de la tesis de Natalia, que es restar discursos, lo llamamos así. Porque nosotros por otros temas estábamos trabajando con el videojuego Cocori, y entonces les explico un poco porque este fue el primer dispositivo que usó Natalia para su tesis. El Cocori es un videojuego ambientado en una célula 3D eucariota, como ven aquí, y con 7 misiones que incluyen varios conceptos de biología celular, por eso pudo tomarlo Natalia. Las misiones están a cargo de nanobots que pueden recorrer el interior de la célula y acercarse a subestructuras como núcleos, retículos, mitocondria, que se ven muy bien. El motor del videojuego es muy bueno, rota 3D y se ven estructuras, los nanobots pueden entrar, pero deben esquivar siempre, para hacer reparaciones o salvatajes, los lisosomas, porque los lisosomas destruyen a los nanobots. Aquí se ve muy chiquitito un lisosoma, y aquí en celeste, que casi ni se ve, un nanobot que está en la mira del lisosoma, y el videojuego hay que correrse, digamos, del videojugador para salvarse. Lisosoma al acecho. Bien. Solamente para ilustrar, porque estamos hablando del tema de glucosa, la misión 2 de este videojuego era, lo pueden bajar, Cocori, ponen y sale para bajarlo de internet. Debe llevar energía, dice, glucosa, el nanobot, a mitocondrias enfermas. Entonces tienen diferentes estructuras en el videojuego, en la pantalla, donde se presenta información y dibujo. Por ejemplo, un visor, que es una tecla, permite ver a la mitocondria normal, que sería esta, y a la defectuosa, que no tiene ATP, que está dibujada diferente. Luego, en el centro de comando aparecen informaciones como un medidor de ATP a medida que se lleva ATP a la mitocondria. Dice glucosa es un hidrato de carbono, sustrato principal para la síntesis de ATP, y hay una fórmula química de la glucosa como ejemplos de toda la información que aparece en el videojuego. Acá dice glucosa entrando a través de la membrana, glucosa son esos puntitos. Luego acá hay un nanobot, la fórmula de glucosa, y como una bolsita llena, dice nanobot lleva glucosa a la mitocondria, lleno de glucosa. Y acá hay una mitocondria que genera ATP, que son esas palabras, ATP, ATP, esas letras, y repone su deficiencia de energía. También aparecen en otros sectores de información cómo entra la glucosa a la célula, y la glicólisis como puntitos, engranajes, dice, indica procesos sobre generación de energía. Bueno, como para darles un pantallazo, porque entonces el Cocori utiliza representaciones artísticas y palabras científicas, muchas de ellas, pero en un contexto lúdico. Entonces, nosotros queríamos saber qué aprenden, si aprenden los videojugadores. Entonces, Natalia, con esto de la consigna de jugar, pero hablar en voz alta, por lo de la entrevista concurrente, decir todo lo que estás haciendo, trabajó con jóvenes de 12 a 16 años muy jugadores de videojuegos. Y también con un experto jugador que testea videojuegos. Y lo que pasó fue que los chicos no hablaban. Jugaban y no hablaban. Y cuando terminaban, y Natalia les preguntaba, bueno, ¿y qué aprendiste, qué leíste? Ah, no sé, había carteles, pero yo no leí nada. Yo lo que quería es que no me coma y no me destruyan. Con lo cual, vimos que esta población de videojugadores que no saben nada sobre célula todavía y sobre metabolismo de hidrato de carbono, no eran un buen población para investigar. Entonces Natalia trabajó con 34 docentes y estudiantes de profesorado avanzado de biología o de química. Entonces hicimos un lindo cuestionario para saber qué se aprende con Cocori, ¿no?
si se aprende, qué se aprende, y era un cuestionario impreso donde captábamos imágenes y les hacíamos preguntas, y luego una entrevista recurrente, ¿por qué contestaste esto? ¿Por qué no contestaste esto? En fin. Bueno, teníamos una cantidad de desgrabaciones también, y las respuestas eran argumentos, pero estaban mezcladas palabras de ciencia y del juego. Y era tal la mezcla, pero tal la mezcla, que no podíamos analizar, porque no sabíamos cómo analizar ese enjambre de respuestas. Bueno, también gran crisis gran, y yo le decía a Natalia, tal vez yo no soy una experta en argumentación y tenés que buscar otro director de tesis, porque yo no sé qué hacer con todo esto. Entonces, bueno, surgió, por suerte, también a Natalia se le ocurrió, un restar discursos. O sea, que Natalia debió restar de cada respuesta, de cada sujeto, exactamente todo argumento perteneciente al discurso del juego. Lo cual hizo primero, debió hacer un análisis muy exhaustivo de toda la información, hacer oraciones, marcar cuáles eran las palabras específicas del juego, cuáles eran las palabras científicas, y restar a cada respuesta de cada misión, de cada sujeto, todo ese material que venía posiblemente como un anzuelo, como un señalador guardado, pero proveniente del juego. Hecho esto, aparecieron 52 errores de aprendizaje, que eran errores de aprendizaje porque no estaban en el juego y eran evidentemente cosecha propia de esta población de docentes y estudiantes. Eran cosas que ellos decían de lo que sabían antes. Solamente algunos ejemplos, porque esto nos dio pie para los próximos capítulos de la tesis de Natalia. Todos valoraron el escenario 3D para que se entienda cómo es una célula. Pero el escenario, decíamos, es una célula modelizada, no es una célula real, esto es un modelo. Ellos valoran como si, para que se entienda cómo es una célula, pero esto es un modelo de célula, no es una célula. Las células son todas diferentes unas a otras según el tejido, por ejemplo. Después decían, si falla glucosa, no hay respiración celular. Mal. Creo que la glucosa se acumula, no sabemos cómo. No sé qué relación tiene glucosa con ATP. Glucosa es la energía que va a utilizar la mitocondria en forma de ATP. Pésimo. Entonces, falla el modelo de función mitocondrial. O sea, todos identifican a la mitocondria, pero función mitocondrial no. Y otros decían, los lisosomas reconocen agentes extraños a las células y los degradan. Pero esos son los macrófagos, las células de la inmunidad. O sea que no es el lisosoma. El lisosoma reconoce otras membranas y se fusiona dentro de la célula. No reconoce cosas extrañas. Bueno, o sea que falla el modelo de la función lisosomal. Entonces, bueno, nos preguntamos, ¿y estos dibujos que están en los libros, acaso los estudiantes novatos creerán que así se ve el microscopio? Porque estos dibujos son representaciones artísticas, son recursos didácticos del lenguaje gráfico, pero no son representaciones que provienen del uso de un instrumento como una microscopía. Entonces, ahí se nos planteó esto de, bueno, representaciones artísticas e instrumentales son ejemplos de recursos didácticos, pero la representación instrumental deriva de la medición con un instrumento. Y las artísticas, no, yo dibujo como, ¿con qué razón? Con una razón, pero lo dibujo como quiero. Entonces, de ahí salieron dos líneas que nos permitieron avanzar en la tesis. Una es, ¿cuándo se originaron los modelos científicos de células, mitocondrias y lisosomas? ¿Y qué representaciones artísticas o instrumentales se usaron? Esto llevó a búsquedas histórico-epistemológicas sobre modelos. ¿Y desde cuándo se enseña con esos dibujos de entidades modelizadas como si fueran realidad y no modelos de? Entonces hubo un análisis didáctico de discursos en textos de enseñanza. Y todo esto para los siglos XIX, XX y XXI.
Por supuesto, Natalia se pasó meses en la biblioteca. No es que la búsqueda fue exhaustiva, pero sí representantes, libros o artículos científicos publicados, algunos de cada siglo, para encontrar respuestas a estas búsquedas. Entonces, simplemente para mostrarles la riqueza, digamos, de algo de lo que encontró, es que había una evolución diferente de representaciones instrumentales y artísticas. Por ejemplo, las primeras microfotografías que se incluyeron en libros o en artículos estuvieron hechas para células de una hoja, el trabajo de Fox en 1942. Sin embargo, había antes, desde la década del 30, dibujos 2D de células modelizadas, y Oprescu encontró Natalia, que en 1971 hizo dibujos comparativos 2D entre célula vegetal y animal. Y la célula esta, con el nombre de la célula animal 3D, la encontró por primera vez en Bischmeier, un libro en 2008. Pero ninguno de estas publicaciones mencionan modelo de, o sea, simplemente la célula tiene tal cosa. O sea, que esta discriminación de modelos y de modelos mentales, modelos científicos, modelos explícitos, las hacemos los didactas en función de nuestro paralelo desarrollo de la epistemología de la didáctica. Respecto de mitocondria es interesante porque fue Palat que ganó el premio Nobel por la descripción de la mitocondria, y la función mitocondrial todavía no. Y él tenía cientos y cientos de fotografías electrónicas, pero entonces, como se veían diferentes a las mitocondrias, él hizo un modelo en parafina tridimensional, reconstruyendo lo que podía en función de los cientos y cientos de cortes de la fotografía electrónica, para entender que según cómo se cortaba la célula aleatoriamente, se podía llegar a ver la mitocondria. O sea, ahí fue el mismo que generó un modelo 3D, pero no se ve así la mitocondria, claramente. Finalmente, lisosoma, que se dibuja en general como una bolsita, es tan compleja su función que hasta en el 2016 hubo un premio Nobel de un profesor japonés por encontrar genes asociados a esto. Pero es un sistema sumamente complejo, y la verdad es que en la escuela secundaria o en la universidad poco es lo que sabemos del lisosoma. Bien, entonces, para Natalia, ¿qué es lo que queda para esta conferencia? Que ella usó esto de las representaciones artísticas versus instrumentales, hizo búsquedas históricas sobre modelos y análisis de discursos de textos de enseñanza. Bien, veamos ahora la última tesis. Martín trabajó sobre una analogía entre combustión química y respiración celular. A ver, volvemos a nuestra red conceptual. Martín, analogía entre combustión química y respiración celular. Las analogías también son ejemplos de recursos didácticos. Ahora, ¿por qué decimos que hay una analogía? Porque se suele enseñar, digamos, respiración celular con la ecuación de la combustión química de la glucosa, agregándole la formación de 32 ATP. Pero evidentemente, la combustión química de la glucosa es un caso de fórmulas químicas, donde tenemos estequiometría y conservación de la masa, pero cuando le agregamos los 32 ATP ya no es un lenguaje de fórmulas químicas. Entonces, es una analogía que utiliza lenguaje de fórmulas químicas. Entonces, nos preguntamos con Martín, pero ¿cuál es la relación entre la combustión química del metano, la de la glucosa y la respiración celular? A ver, ¿qué oculta el discurso científico que analoga respiración celular con combustión química? Y lo que encontramos fue cosas muy diversas. Brevemente, la combustión química, ya sea de metano o glucosa, ocurre en el mismo volumen, mientras que respiración celular ocurre en compartimientos celulares diferentes. El caso del metano es un combustible gaseoso. Si yo combustiono glucosa, es un sólido si está puro, o es un sirup si está mezcla de alfa y beta glucosa. Pero la glucosa en la respiración celular está disuelta en tejidos acuosos. Digamos,
hay una combinación directa entre metano y oxígeno o glucosa y oxígeno. Pero en esta reacción de glucosa ocurren, a medida que se va calentando, ocurren reacciones de deshidratación y descomposición. En cambio, en la respiración celular, la glucosa y el oxígeno nunca reaccionan entre sí, nunca. La combustión es instantánea en un solo paso, con alta energía de activación, y la combustión de glucosa no es instantánea y no es en un solo paso, ya que se queman moléculas pequeñas porque antes ocurren estas reacciones de deshidratación y descomposición. Pero en la respiración celular hay complejas reacciones bioquímicas concatenadas con baja energía de activación cada una. En la combustión hay gran liberación de energía, en la respiración celular se libera la energía en forma de síntesis de ATP, pero con métodos muy complejos. No participan catalizadores en la combustión química y enzimas altamente específicas en la respiración celular. Y luego protones y electrones necesarios para reducir el oxígeno, agua, provienen del metano o de la glucosa. Pero los protones que reducen al oxígeno en la respiración celular provienen del medio celular y los electrones de cofactores NADH y FADH. Bueno, hacer toda esta discriminación que claramente no tiene nada que ver con la combustión química, le llevó a Martín búsquedas histórico-epistemológicas sobre el origen de los modelos científicos, ya desde Lavoisier, quien en 1790 dijo que la respiración es como quemar carbón, hizo las medidas de termoquímica iniciales. Bueno, o sea que fueron 200 años de historia que también revisó Martín y encontró 14 modelos sobre reacciones redox involucradas en la respiración celular, varios capítulos de su tesis. Pero entonces la investigación didáctica consistió en, tenemos acá la diferencia entre la respiración celular en glucosa y la combustión química. Lo que vio Martín trabajó con 99 estudiantes novatos y voluntarios de la materia biología del primer año universitario y 64 estudiantes de química biológica del cuarto año de la carrera. Hicimos un cuestionario que lo llamamos cuestionario de múltiples opciones correctas, que era similar, nuestra propuesta era que era similar a la entrevista concurrente, porque se solicitaba elegir todas las opciones de respuesta que podrían ser correctas para estos estudiantes. De hecho, había 46 opciones de respuestas, muchísimas, en 4 preguntas diferentes. O sea, 46 dividido en 4 preguntas. Y este tipo de cuestionario detectaría señaladores guardados en la memoria a largo plazo. También después del examen del tema de respiración celular, Martín trabajó con estudiantes voluntarios que contestaron el cuestionario por escrito, seleccionando las opciones de respuesta, y a algunos les pudo hacer una entrevista recurrente. Veamos solamente el caso de los estudiantes novatos, resultados. Martín observó las clases eran de 3 horas y en 4 turnos diferentes. En los 4 turnos se presentó la respiración celular con esta fórmula y se dijo que era como una combustión química. Pero en esas 3 horas no se trabajó para nada contenidos de combustión química, pero sí se trabajó con algunos contenidos de química biológica utilizando lenguaje verbal, lenguaje de fórmulas químicas y lenguajes gráficos. Bien, algunos resultados provenientes de analizar el cuestionario MOOC. Los estudiantes eligieron combinaciones que llevaban a la respiración celular. Ocurre cuando hay contacto directo entre glucosa y oxígeno. Mal, 27%. Si hay falta de glucosa, una persona se siente mal porque al no poder reaccionar glucosa con oxígeno, no hay respiración celular. Mal, 53%. En la respiración celular se comienza con una molécula grande como la de glucosa
y se llega a 32 moléculas pequeñas de ATP y agua. Claro, ATP son 3 letras, que son pequeñas, 29% mal. El oxígeno se inhala por la nariz, alcanza los pulmones y allí la energía del oxígeno se transfiere al ATP que va a todas partes del cuerpo mal. Bueno, estos resultados dieron para mucho análisis, pero en nuestra ponencia solamente queremos decir que encontramos el cuestionario de múltiples opciones correctas como algo similar a la entrevista concurrente porque detectamos señaladores, búsquedas histórico-epistemológicas que hizo Martín y análisis didácticos de discursos, de enseñanza de textos y también de clases, como hizo Natalia. Entonces, volviendo a nuestras líneas de trabajo, se agrega en la tesis de Martín búsquedas también y análisis y cuestionario MOOC como entrevista concurrente. Para ir terminando, entonces, decimos que nos falta aclarar que en el análisis de discursos, de textos, tanto Natalia como Martín trabajaron por el análisis propio del investigador, llamaron a expertos que son doctores en química o en biología, y les pedimos que hicieran preguntas a los textos. También Natalia trabajó con novatos que hicieron preguntas a los textos, y entonces categorizamos esas preguntas y vimos que los expertos son expertos en otras áreas y muchas veces los textos del primer año universitario no se entienden bien. Bien, como representaciones artísticas, instrumentales y analogías eran temas teóricos que ya veníamos trabajando, los sacamos y nos quedan estas 4 marcos metodológicos. Los ordenamos un poquito y los ponemos así. O sea que con las 2 últimas tesis, sumado a todos los marcos anteriores, encontramos 4 marcos metodológicos nuevos. Bueno, estas eran las preguntas, las líneas de investigación que guiaban nuestro trabajo, y entonces ahora simplemente nos queda el título de nuestra conferencia, que era sobre marcos teóricos 2, cada ciencia como conjunto de lenguajes y el modelo cognitivo en suelo señalador, y nos quedaron 7 metodologías de investigación nuevas. Bueno, que aplicamos. Bueno, muchas gracias por la atención. Gracias a todas las universidades colaboradoras e instituciones colaboradoras. Gracias a los gestores de este congreso. Y aquí les dejo una pantalla, por si quieren tomar una foto, de las principales publicaciones de algo de lo que estuvimos hablando. Y luego, entonces, dejo de compartir pantalla. No sé cuánto tardé. Esta estupenda conferencia. La dejo en compañía de la profesora y doctoranda Arlet Orozco. Gracias. Bueno, saco ya la página esta. Y voy a dejar de compartir. A ver. ¿Sí? A ver cómo dejo de compartir. Compartir. ¿Está bien? No te escucho. Sí, ya no está compartiendo. Bien. Perfecto, gracias. Arlet. Gracias a ustedes. ¿En tu micrófono, Arlet? No. Hola, ¿me escuchan bien? Ahora sí. Ahora bueno, sí. qué pena, estaba dificultades con el sistema. Nosotros, Lidia, muy contentos por su participación, comentarios excelentes en el chat, donde prácticamente nuestros acompañantes, asistentes, las personas que están conectadas, emiten comentarios bastante positivos sobre su conferencia. Les ha parecido fenomenal, interesante, muy ilustrativa.
muchos aportes, evidentemente, con lo cual concuerdo perfectamente. Gracias. Y bueno, sería pues como maravilloso también escucharle a partir de algunas preguntas que tenemos de nuestros asistentes a raíz de todo lo que usted nos ha compartido en esta mañana. Me gustaría pues entonces compartirle la primera de ellas, que la hace Nasira Piris Jiménez. Ella pues le parece un gusto escucharla y que usted nos esté disertando en esta mañana. Ella sí quisiera como saber que, si la expresión enseñar bien, que usted comentaba de una de sus tesistas, consiste en brindar información, pues claro, en cuyo caso, dice la autora Nasira, consiste en brindar información a los estudiantes para que guarden en su memoria, digamos, y eso hace parte de esas etiquetas que posteriormente ellos van a recuperar, ¿no? O consiste, es enseñar bien, más bien en intervenir, de manera que los estudiantes logren hacer vínculos con esa información, con ese guardado de etiquetas y que los usen posteriormente para resolver problemas. Entonces, ese es como el primer interrogante. Bien, gracias Nasira por la pregunta muy oportuna. Creo que yo puse enseñar bien entre comillas. Enseñar bien nos referimos a que constatamos que la información que se brinda es correcta desde el punto de vista científico. Pero está claro que ninguno de esos docentes, a ver, algunos son docentes cercanos a nosotros por diferentes motivos, pero por ejemplo en el CBC, que tienen 3 horas para entender, para explicar todo eso, se explica como se puede, rápidamente, con dibujos, con forma, pero no importa quién está del otro lado. Enseñar bien en este contexto es brindar buena información en el sentido de que es correcta científicamente. Pero está claro que es imposible digerir toda esa información y que además, aunque tuvieran el tiempo necesario, digamos, no podemos evitar que cada estudiante haga su propia selección idiosincrásica en función de lo que sabe. Lo que está claro es que por los resultados de grandes porcentajes de estudiantes que dicen cosas mal, es que no se han confrontado esos señaladores guardados en una situación donde se puedan revertir. Entonces, se tira la información cual semillas al viento, cada uno agarra lo que puede y le crece la plantita que creció. Digamos, se entrena a los estudiantes para la prueba, para el examen, y medianamente aprueban. Pero esta es la diferencia con la investigación. Por eso nosotros no usamos parámetros de las notas de los parciales para hacer correspondencias o lo que fuera. Nosotros investigamos con nuestras propias herramientas porque queremos pescar más allá del entrenamiento que tienen en responder. Y ahí encontramos que no saben, ¿no? Así que gracias, Nasira, por la pregunta. Enseñar bien significa que los docentes no dan información errónea, nada más que eso. Doctora, en ese sentido, ¿se pueden considerar entonces esas respuestas de los estudiantes o ser asociadas a errores de aprendizaje? Claro, porque, a ver, durante los 90 y los 2000 hubo cantidad de publicaciones sobre ideas previas. Estamos viendo, son errores de aprendizaje que provienen del propio discurso de enseñanza, de un discurso correcto. Entonces, eso nos remite, o por lo menos es el mensaje que quiero hacer, la importancia de nuestro campo de la investigación en didáctica. Porque cualquier experto puede escribir un libro, pero luego, ¿qué aprende con esas lecturas cuando a veces nosotros decimos, esto está mal escrito? Pero un experto en una disciplina no necesariamente sabe cómo escribir un texto o cómo proponer actividades para que los alumnos puedan digerir ese texto, ¿no es cierto? Entonces, es como que la enseñanza está constituida por engranajes, alguien escribe los textos, alguien los transmite
pero simplemente los dice, y los alumnos están solos ahí en su procesamiento, luego examen, acredita o no acredita, vuelve para atrás. Pero ¿quién se preocupó por la construcción verdadera de los modelos mentales de estos estudiantes? Y entonces, segunda reflexión, nosotros vimos que en un cuarto año de la carrera de biología o de química, los alumnos responden bien. Pero, ¿qué proporción de los decenas de miles de alumnos del primer año son los que llegan a cuarto año? Son contados, son decenas. O sea que hay una ineficiencia muy grande en esto de pensar que porque yo digo como docente se transmite conocimiento, ¿no? Muchas gracias. Está claro, pues, que tenemos un reto entonces enorme en ese sentido, ¿no? Y bastante grande, diría yo. Pues, digamos, otra pregunta que está presente por acá es la siguiente. Dado que los modelos para ser trabajados en la enseñanza, sobre todo en básica secundaria, porque la pregunta se refiere a ese nivel de trabajo, eso invita a los docentes a tener un conocimiento robusto sobre los modelos y también cómo trabajar con modelos en el aula. Cuando un docente se enfrenta, por ejemplo, a una situación en la que los estudiantes construyen sus modelos, ¿cómo hacer para diferenciar un modelo idiosincrásico de un modelo mental? Bien. Muy buena la pregunta también. La verdad es que me dan pie a hablar de muchas cosas. Este es un reto, ¿no es cierto? Porque tenemos 20 alumnos, 30 alumnos cada uno, no sabemos si construyó o si no construyó nada o cómo realmente. Entonces, lo que vimos en cada conclusión de cada una de estas tesis es que esos instrumentos que nosotros usamos para indagar pueden ser instrumentos que se usen en la enseñanza. Porque entonces, y esto es la metodología que decíamos del cuestionario MOOC, ¿no es cierto? Los estudiantes contestan señalando opciones. Nosotros pusimos opciones que nos parecían muy ridículas y los alumnos las eligen. También hicimos investigaciones previas sobre qué se sabe que los alumnos no saben de estos temas. Entonces pusimos todas esas posibilidades. Entonces, en un contexto de aula, después de haber enseñado, después de haber evaluado, tomar estos instrumentos y discutir la respuesta, porque decimos, bueno, ¿quién le eligió la opción A? 5, la opción B, 2. Bueno, ¿por qué? A ver, discutan por qué. Y ahí empiezan a salir estas cosas. Pero no me di cuenta. Pero entonces no era. Ellos, los propios estudiantes, tienen que darse cuenta de qué construyeron y cómo construyeron. Pero para eso tienen que ponerlo afuera. Otra vez, el discurso tiene que venir de lo que ellos producen en sus mentes. Si yo como docente solo les doy información, luego les evalúo, le digo bien o mal, nunca me entero qué construyeron. O sea, que esos instrumentos son de aplicación didáctica. No lo hemos hecho, porque las tesis ya tienen 10 capítulos, partes, y nos llevaron un montón de tiempo. No lo hemos hecho, pero con algunas colegas que no están haciendo el doctorado sí podemos aplicar eso, porque el doctorado te da un marco tan duro, ¿no es cierto?, que no podemos trabajar. Y además, nuestros estudiantes como de doctorado, como están dedicados full time al doctorado, en general no dan clases. Entonces tenemos que pedir prestado a un docente, bueno, que no es fácil. Les pedimos para la investigación. Quizás ahora que estoy como consulta, no voy a dirigir más tesis doctorales. Entonces, a lo mejor con exalumnos y más, podamos hacer, digamos, investigación sobre propuestas didácticas que funcionen. Por ahora, nuestro gran problema era interpretar errores de los estudiantes. Muchas gracias, doctora Lidia. Y bueno, ya para cerrar, creo que esto también podría constituir una ayuda para nosotros que estamos en este camino de elaborar nuestras tesis doctorales. ¿Cómo justificar, verdad, metodológicamente los marcos teóricos que van surgiendo a partir de esos análisis? Sí, bueno, se supone que cuando tú estás iniciando una tesis doctoral, no llegas en blanco a ese proceso, ya hay un marco que tú has definido,
Pero entonces, ¿cómo justificar ante esos análisis que están surgiendo y esa información que nos está llegando, esa metodología que también, en este caso, usted llamaba marcos teóricos que surgen de todos esos análisis, ¿sí? Es decir, ¿cómo justificarlo metodológicamente de tal manera que en esta tesis quede pues bien soportada esa información? Bueno, también es una pregunta muy interesante porque la tesis doctoral muestra la cocina de cómo se trabajó, ¿no es cierto? Y, por supuesto, nosotros hacemos referencia a los marcos que estaban publicados, que tomamos y cómo reformulamos esos marcos, cómo los adaptamos. Luego hay 3 personas que son el jurado de la tesis, los convencemos a partir de todos los datos y las evidencias. Bien, muy bien, todas las tesis 10 felicitado, muy bien. Pero luego hay que publicarlo, porque si no, ¿cómo se comparte esa información con el resto de la comunidad de didactas? Y ahí viene el problema. Porque las revistas, si queremos publicar en una revista europea, te dicen, no, todo tiene que ser en base a evidencias. Entonces, nosotros tenemos la evidencia que son los errores de los estudiantes, pero la interpretación de los errores es teórica. Es decir, usé este marco, me parece que estas son las cosas, usé esta metodología. Entonces, no, tengo que citar fuentes ya publicadas. Digo, pero nosotros estamos generando marcos teóricos, estamos generando metodologías. No puedo citar algo que generamos. No puede publicar. Por suerte tenemos revistas latinoamericanas, lo hacemos en castellano, que todavía no están tan sesgadas por el mundo comercial de las publicaciones, y ahí hacemos nuestro lugarcito. De hecho, yo desde, no sé, del 2010, cuando empezó todo este de internet, publico en castellano y en revistas de acceso público. Por eso la red es maravillosa y las revistas de acceso público, como ahora la enseñanza de las ciencias también. Porque es la única forma de comunicarlo. Si no es una tesis de un trabajo de 6 años que quedó en un libraco así, archivado en la biblioteca. Pero es una pregunta muy pertinente, muy pertinente. ¿Está bien? Porque también está esa otra visión de los estudiantes de doctorado, dicen, bueno, a ver, yo quiero aplicar este método para hacer una tesis en 4 años, está bien, pero tenés que tener ese método. Y nosotros hemos propuesto métodos y no los podemos comunicar, ¿no? Porque hay doctorados diferentes que no son tan exigentes como los nuestros, pero bueno, si no los podemos comunicar, por eso es estas oportunidades, como en este congreso y esta conferencia, donde pude resumir 20 años de trabajo y llantos de los doctorandos, porque llega un momento que decimos, bueno, a ver, nada de lo que sabemos nos sirve para entender esto. Y ahí hay que hacer volar la imaginación, inventarse algo, agarrar de otro lado, como esto de la teoría del marketing, ¿no? Y adaptarlo. Pero bueno, es lo que nos gusta, sufrimos, pero los productos son muy interesantes. Muchas gracias, doctora Lidia. La verdad es que ha sido un espacio muy nutrido en aprendizajes, escucharla responder de manera tan certera y digamos, directa a las preguntas, nos ayudan a nosotros también a seguir en ese camino de construcción, tanto en nuestra labor de docentes como en nuestro camino de investigadores, ¿verdad? Que como usted bien ha dicho, no es fácil, también subimos esos altibajos y llega un momento en que, bueno, nos toca como tomar esas decisiones, decisiones a las cuales ustedes también tuvieron que llegar y que, bueno, le han permitido en este momento contarnos esos 20 años de aprendizaje, esos 20 años de recorrido, en los cuales también surgen esos aportes tan válidos, tan importantes para aquellos que venimos apenas como iniciando en esta etapa. Y bueno, agradecerle porque realmente todos nuestros usuarios conectados, participantes, asistentes virtuales, se puede decir, que nos acompañan en este momento, están muy contentos de tenerla a usted en esta conferencia inaugural. Bueno, creo que hay una pregunta final, la hace Luis Loria Calderón,
y dice, en los modelos mentales de los docentes, ¿cómo saber si las malas concepciones de los estudiantes no son más bien el reflejo de los modelos errados de los propios docentes? Claro. Bueno, Luis se llama el que pregunta. Luis. Bueno, Luis, a ver, ya bastante problema tenemos con ir a investigar en las materias y mostrarles luego a los docentes que sus alumnos no aprenden. Imagínate si queremos meternos en la cabeza de los docentes, nos van a tirar por el balcón de la facultad. No, nosotros no nos metemos con eso porque entendemos que es otra línea de trabajo y son como cosas puntuales. Pero de hecho, nosotros hemos aprendido, tanto el tesista cada vez como yo, hemos aprendido cosas que teníamos erradas en nuestra cabeza. O sea, es lo normal que uno construya su modelo y a lo mejor está muy equivocado. Pero bueno, por suerte nadie nos mira la mente todavía. Sí, muchas gracias. Y bueno, yo creo que para cerrar, tenemos una pregunta de nuestra decana, Luis Arteta, donde dice que el enfoque de su excelente charla sobre marcos metodológicos y teóricos, bueno, válido que felicitarla porque realmente ha sido un aporte muy interesante. Y ella nos pregunta que en su experiencia, ¿cómo surgen o cómo formulan buenas preguntas de investigación para encontrar esos marcos teóricos adecuados? Fortuitamente, o sea, nosotros partimos del marco teórico de procesamiento de información, pero ahora ya sabemos que las construcciones son idiosincrásicas, ¿no es cierto? Pero le pregunté a Martín hace 7 años, Martín, ¿qué te gustaría investigar? Y me gustaría entender lo de procesos redox biológicos. Bueno, nunca más se puede quejar porque lo eligió él. Pero dio un trabajo enorme de esto de la función mitocondrial. Yo no sabía nada, él tampoco, o sea, y cómo nos costaba desarmar esto. O sea, yo le pregunto al tesista, ¿qué querés investigar? Y después nos metemos de cabeza, pero las preguntas son, bueno, ¿cómo se enseña? ¿Qué se aprende? De ese tema que eligió el tesista. Cuando estaba Natalia, estamos con los videojuegos. Bueno, vamos a ver si se aprende con el videojuego. O sea, son cuestiones de contexto o de elección. Y luego, agarrate Catalina, como decimos nosotros, y a tirarse a la pileta y empezar a nadar. Y vienen las olas, y vienen los ciclones, y bueno, nada. Para eso tenemos 6 años con muchas situaciones de ahogo, pero no hay una receta de cómo empezar y cómo terminar. Las preguntas van saliendo. A veces mis tesistas me dicen, bueno, basta, no quiero más preguntas, basta, esto cierra acá, en algún lado tiene que cerrar. Sí. Pero bueno, ¿cuándo cierra? Cuando tenemos suficiente material para convencer a un jurado muy renombrado, como evidencias de un trabajo doctoral. Muchas gracias, doctora Lidia. Y bueno, ha sido un momento muy agradable tenerla y escucharla. Por supuesto, nos encantaría quedarnos pues con usted toda la mañana. Yo creo que sería un momento maravilloso. Entonces, pues desafortunadamente tenemos que seguir dando paso al programa, que también tenemos preparado el Congreso. Y contar con usted ha sido espectacular. Entonces, bueno, darle el paso a nuestro anfitrión, profesor Amador, Rafael Yo quiero Amador. simplemente decir que he recibido algunos saludos por ahí, que me encantaría ver a todos, así que les debo un besito personal a cada uno. Gracias por la invitación. Por esta Conoce la a usted por aceptarla. Muchas gracias. Conoce la maestría en educación de la Universidad del Norte y accede a docentes con formación internacional y doctoral, misiones académicas, cotutorías internacionales, asignaturas blended, tesis focalizadas en nuestros 10 énfasis aprobados por el Ministerio de Educación Nacional y homologable un año con el doctorado. Estudia la maestría en educación en la Universidad del Norte.
Conoce la maestría virtual en educación mediada por TIC de la Universidad del Norte, con flexibilidad para la formación en todas las áreas disciplinares. Fomenta el desarrollo de habilidades y competencias para el diseño de ambientes de aprendizaje presenciales enriquecidos con TIC desde una práctica pedagógica reflexiva, así como desde los diferentes escenarios de intervención de los participantes, con currículo pertinente a la formación global y local. Estudia la maestría virtual en educación mediada por TIC en Uninorte. Conoce la primera maestría en Pedagogía Social de Latinoamérica totalmente virtual de la Universidad del Norte. Comparte experiencias con docentes y estudiantes de distintas universidades del mundo. Accede a amplios recursos digitales y aprende lineamientos para la intervención en diversos grupos poblacionales y múltiples contextos de acción socioeducativa. Estudia la maestría en Pedagogía Social e Intervención Educativa en Contextos Sociales en Uninorte. Conoce el doctorado en Educación de la Universidad del Norte y fórmate en investigación de alto nivel. Obtén una experiencia de pasantía internacional y accede a redes de investigación con docentes de universidades nacionales e internacionales. Estudia el doctorado en Educación en la Universidad del Norte. Muy bien. Gracias a Lidia por la conferencia. Nos ha generado una serie de aportes, tanto teóricos como metodológicos. Saber que la investigación en didáctica de las ciencias todavía está en ese proceso de construcción y elaboración a partir de todos los estudios y las inquietudes y los intereses que tiene cada grupo de investigación dentro de la didáctica de las ciencias a nivel suramericano. Bien, sin más, vamos a solicitar entonces poder ingresar a las diferentes salas o auditorios virtuales, en donde ya me han manifestado que empieza cada uno a ingresar. Y recuerden las pautas que les va a dar el moderador o la moderadora. Espero que puedan disfrutar de las actividades que se tienen programadas para el día de hoy. Y recordemos que mañana empezamos también a las 8 de la mañana con diferentes actividades y la conferencia de cierre que será promovida por el doctor Álvaro García está programada para las 4 de la tarde, hora Colombia. Muchísimas gracias por su asistencia y nos estaremos viendo en las diferentes salas o auditorios virtuales. Muchas gracias por participar. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.